Listo, habíamos visto la estructura de salto hacia adelante, que pues, nos permitía justamente eso, ¿no? Saltar hacia adelante. Ahora lo que vamos a ver es la estructura de salto hacia atrás, que evidentemente pues lo que nos permite hacer la estructura de salto hacia atrás pues es algo muy semejante a cuando cerramos el lazo, por ejemplo, que cuando terminamos nuestro graph set ponemos acá y así, ¿no? Entonces eso lo que hace es reiniciar, entonces básicamente es una estructura que más o menos ya vimos. Entonces, bueno, la estructura de salto hacia atrás, que es como esta, se parece bastante a la estructura de salto hacia adelante, pero tiene dos diferencias muy esenciales. En la estructura de salto hacia atrás, vean la gran diferencia. En esta, que es la estructura de salto hacia adelante, tenemos la transición tenemos primero la transición, que en este caso es FCI, y después el lazo. Entonces, de tal manera que si yo viera esto de una forma lineal, pues se cumple excelentemente el 6, la transición, y luego está FCI, y después, perdón, tengo 6, no está FCI, más bien está DI, y después tenemos el 9. Y entonces la estructura de salto hacia adelante cumple con toda normalidad, que se vea como un solo camino lineal. Ahora, la estructura de salto hacia atrás, si se dan cuenta, el lazo lo tiene antes de la transición, y eso es lo más importante, y esa es la forma de cómo se pueden diferenciar las estructuras, porque a final de cuentas, este de aquí sigue teniendo una transición, igual que este de acá, que es el de adelante, siguen teniendo una transición los dos, pero la diferencia es que, pues uno, vamos a decir, comienza o tiene la parte donde comienza antes de una transición. Por otro lado, aquí en la parte de arriba está al revés. Lo que tiene es que comienza antes de una transición. Entonces, de tal manera que por eso podemos ver dos, ¿no? Cuando venimos del 6 o por aquí o por acá, ¿no? Dependiendo cuál se active es el camino y se va a seguir la linealidad perfectamente. En el caso del salto hacia atrás, aquí arriba, eso va a venir después de una transición. Entonces, de tal manera que si yo dibujo el graph set, entonces tendría el 6, aquí arriba vengo desde una transición T, tengo ese 7, tengo el A7, tengo ese 8, tengo el 8, y entonces vamos a suponer que quien se activa es SA. Entonces, si se activa SA, lo voy a dibujar lineal, se activa SA, quiere decir que nos vamos a ir por ese camino, y entonces el inmediato siguiente que se va a activar es 6, que es equivalente a regresarnos aquí arriba. 6 y entonces va de nuevo ese 7 y así sucesivamente. Entonces nos podemos dar cuenta que si lo dibujamos de esa manera, pues entonces se ve como si fuera lineal. Claro está que pues se repite este y este porque lo que estoy haciendo es que se vea de una sola forma, ¿no? Luego es equivalente también a que en lugar de SA, pues directo hubiera cerrado aquí y cumple justamente. Entonces, alguien me preguntaba antes, alguien me preguntó que por qué no se podía poner antes este tipo de salto hacia atrás, y la razón es por eso, porque justamente le comenté esa vez que se aprovechan los caminos de esa manera como sintaxis, y otra es que uno, pues ya habíamos acordado que cada etapa debe de tener asociada una transición. Entonces, forzosamente, pues es eso, ¿no? Una parte. Y la otra es que si nosotros cambiamos esta y lo pusiéramos antes,
podríamos cambiar la esencia del salto hacia atrás. Entonces, de tal manera que si yo vengo aquí con otro, si yo lo pongo antes, quiere decir que en lugar de ponerlo como una realimentación, por así decirlo, lo que está pasando es que si yo lo pongo antes, entonces cuando vengo por aquí voy a tener dos posibilidades. Si el GraphSet va a interpretar o que me voy por acá o me voy por acá, entonces quiere decir que es como si lo estuviera transformando, lo estuviera transformando en un salto hacia adelante en lugar del salto hacia atrás, que es la realimentación original. Entonces esa es otra razón. ¿Sí? Y bueno, y aparte de que no tendría ya congruencia, estaría mal, porque por arriba, o me voy por, voy a cambiar de color mejor. Entonces, cuando yo vengo por aquí, o me voy por acá, si hago ese cambio, me voy por acá. Pero el problema es que si yo me voy por acá, me encuentro con que aquí no hay transición, porque está mal la sintaxis. O sea, si yo lo dibujara de una forma lineal, vamos a poner que este es 5. Entonces, si yo lo dibujara de una forma lineal, tendría 5. Y si me voy por la izquierda, tendré este pedazo de acá. Y luego, como se supone que el salto hacia adelante lo que hace es avanzar, seguir avanzando y no retroceder, suponiendo que aquí tuviera otra, vamos a poner la 9. Entonces, como no hay transición, esto saltaría a la 9, pero aquí no hay transición. Entonces, por consiguiente, no es ni salto hacia adelante ni salto hacia atrás, es un error. Entonces, ya la razón concreta y bien de por qué no se puede poner el lazo inmediatamente, aquí para lo que decían como para aprovechar, es por eso, porque si lo ponen antes, es como si ustedes cambiaran la estructura, porque lo que va a hacer el graph, siempre recuerden, es ir viendo los caminos. Entonces, este es el camino, y entonces aquí me encuentro con una bifurcación, entonces o me voy por acá o me voy por acá, depende cuál transición se active. En el caso de que tenga una transición hacia atrás, pues aquí lo debo de poner antes, porque para tener dos posibles caminos, o me voy por este de aquí o me voy por este de acá. Entonces son dos posibles caminos por los que me puedo ir. De tal manera que si yo los dibujo de manera independiente como un GraphSet lineal, tienen que respetar que haya una etapa con una transición. Entonces si esto yo lo pongo aquí, ahí sí cumplo. Porque de esta manera, cuando yo vengo por acá, el GraphSet interpreta que cuando hay un lazo después de una transición ya no es un camino, ya no es un posible camino por donde me puedo ir porque yo ya pasé una transición y sé que me tengo que ir por acá. El GraphSet interpreta que esto ya es una llegada, es un camino de llegada, no un camino de ida. Entonces, en conclusión, si nosotros tenemos una transición, si tenemos un lazo aparte, si lo pongo antes, quiere decir que es un camino de ida, ya sea que lo ponga aquí o lo ponga acá. Si es antes de la transición, es un camino de ida. O sea, aquí o inclusive si lo pusiera acá como otro lazo, o sea, son caminos de ida. Quiere decir que siguen la secuencia. Yo vengo por acá y entonces me vengo así. O en su defecto, yo vengo por acá y entonces me puedo seguir así. Si lo pongo antes de la transición, es un camino de ida. Si los pongo después de la transición, quiere decir que ya es un camino que está terminando y por tanto ya no es un camino de ida, o sea, tiene este sentido. Entonces viene así, entonces quiere decir que ahora el camino viene hacia acá. O si lo pongo por aquí, quiere decir igualmente que esto ya es un fin de camino. Entonces quiere decir que algo hizo que viniera por acá. ¿Sí? ¿Sí me expliqué respecto a esto de las diferencias entre el salto hacia atrás y salto hacia adelante? Sí, profe.
Sí. ¿O tienen alguna duda? No, ahorita no. No, todavía no. Bien, bien, bien. Entonces, por ejemplo, pues, ¿cuáles se van a activar o cuál camino se va a seguir? Pues, como se los he dicho, porque son cosas semejantes, aunque no iguales, que la condición OR, pues, el que se active primero. Entonces, en este caso tenemos el S9 y el SA. Entonces, pues, si SA está activo, pues estas etapas se van a seguir repitiendo en ciclo, ¿no? Así, una y otra vez. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un proceso donde tenemos que bajar o hacer, no sé, se me ocurre que a una pieza hay que hacerle en la acción A un taladrado, después, no sé, soldado de algo y después una acción de soldado, taladrado y algún corte. Pero pues puede caber la posibilidad de que a lo mejor el taladrado no sabemos si se hizo bien a la primera, entonces a lo mejor lo que se hace es repetirlo, a lo mejor unas 3 veces, a lo mejor para asegurar esta acción se tiene que repetir 3 veces, por decir algo, para que se asegure que si se hace eso, entonces pues sea suficiente de que sí se tenga nuestras 3 acciones, taladrado, soldado y corte. A lo mejor el corte cuesta más trabajo, no sé. Comúnmente recuerden que esto se... Hola, ¿Cómo? hola, ¿quieres escupir? Ah, entonces comúnmente este tipo de acciones suceden cuando no tenemos ningún sensor que nos verifique al 100% si la acción de taladrado, por ejemplo, si todo el drill, todo el hoyo, se hizo como debía. O sea, nosotros bajamos el taladro y a lo mejor no tenemos un sensor como tal que nos diga, ah, sí, pues tu hoyo estuvo bien hecho, la soldada estuvo bien hecho o el corte fue completo, ¿no? Entonces, cuando no tenemos sensores así, que de hecho se llama lazo abierto eso, entonces lo que se hace muy comúnmente en la industria es, pues, como a veces es más caro instalar sensores que me estén diciendo si se hizo perfectamente el proceso, entonces mejor lo repito cíclicamente. Lo repito cíclicamente de tal manera que a lo mejor a prueba y error yo sé que 3 veces es suficiente. Entonces, para no errarle, le pongo 4 y me sigue saliendo más barato repetir esa misma acción 4 veces. Y entonces, pues a lo mejor ese 9 es un contador, ¿no? Puede ser un contador que puede estar por ahí extra. Entonces, puede ser eso, puede ser por tiempos, puede ser que haya un contador, un timer aquí, un timer y esté contando hasta, no sé, por ejemplo, 15 segundos. Y entonces a lo mejor el proceso, todo este proceso ya se contabilizó y lleva a hacerse 5 segundos, por ejemplo. Entonces es otra forma de hacerlo, ¿no? Se hace y entonces de tal manera que yo aseguro que se hace 3 veces, 4 veces, dependiendo cuánto ponga el timer, de tal manera que ese 9 pues a lo mejor sería mi timer esta vez, ¿no? Mi timer y SA sería mi timer pero negado. O Mi sea timer. que el salto hacia atrás siempre va a ser cíclico, ¿no? ¿Cómo, cómo? En el salto hacia atrás siempre va a ser un circuito cíclico. O sea, Exactamente, sí, sí, sí. El salto hacia atrás lo que hace es un ciclo justamente. Entonces, a diferencia del salto hacia adelante que no necesariamente hace algo cíclico, ¿no? De hecho, no hace algo cíclico, es un salto por completo, ¿no? De estructuras. ajá, tiene que terminar como un proceso para continuar otro. Y entonces, y a diferencia, pues el salto hacia atrás hace que, por el contrario,
se repitan esos procesos una cantidad de veces X, ¿no? Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Ah, Cada vez, no. cada vez que les hablen de esto, que deben de ser excluyentes, que lo menciona el documento varias veces, se refiere a eso. Excluyentes quiere decir que en ningún momento se encuentren juntas. O sea, lo mismo que les he explicado. Es decir, si yo vengo desde 8, o tomo una o tomo otra, nunca las dos. Es decir, si tomo por S9, pues está así. O si yo vengo de 8, y ahora tomo SA, pues la siguiente sería la 6. Entonces, ambos dos se pueden representar, ya sea un camino u otro, se pueden representar de forma lineal. Entonces a eso se refiere que sean excluyentes. O sea, de tal manera que nunca haya la posibilidad de que 8 y entonces se aprieten al mismo tiempo, pase una cosa como este error booleano, que es SA y S9. Entonces ya saben que no puede haber dos transiciones, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque eso haría que se activara 6 y una cosa rara aquí como 9, o sea, no es posible. Entonces, a eso se refiere siempre cuando les dicen que es excluyentes. Creo que no se los había dicho directamente, pero sí les había dicho esta parte de cómo armar los graph sets para corroborar que su diseño es correcto. Y pues obviamente siempre se debe de tener por ahí se debe de ir haciendo esto que les comento de cada caso para corroborar eso, que no se tienen errores booleanos, que no se tienen transiciones dobles. Eso es lo importante. Bien, entonces eso es el fin de este documento. Bien. Pues aquí justamente en este párrafo se señala que las reglas de evolución de un graph set impide que dos condiciones de transición se den seguidas, que es justamente lo que les comentaba. Entonces, no puede haber un solo camino entre 6 y 9, que es el dibujo que hice, que es, lo borré, lo siento. No puede haber esas dos transiciones al mismo tiempo, entonces siempre es o una u otra. Recuerden que eso es algo muy semejante a lo que es la estructura, la divergencia OR. Entonces, si se dan cuenta, pues ambas dos estructuras, tanto el salto hacia adelante como el salto hacia atrás, pues son como una pequeña, son casos especiales, ¿no? de la divergencia OR. Entonces, al final de cuentas, pues lo que lo diferencia, pues recuerden que la OR forzosamente debe de tener los dos caminos, pero los dos caminos deben de tener etapas. Y a diferencia de los saltos, que esos no tienen etapas, simplemente tienen su lazo y su transición, ¿no? Bien. Entonces, recuerden también, me voy a regresar a este de acá atrás. Recuerden también que si yo vengo, voy a redibujar aquí, voy a redibujar esto aquí, la 5. Entonces aquí tengo una transición. Entonces recuerden, si yo dibujara las dos posibilidades, es decir, vengo desde 8 y un posible camino es hacia 9, o el otro que dibujé también, vengo desde 8 y el otro posible camino es SA,
Y entonces si es SA, ahora aquí voy a caer a 6. Entonces, deben de tener muy en cuenta que tanto la etapa 9 como la etapa 6, ambas van a pagar la etapa 8. Entonces, eso a considerar, porque no olviden que la etapa 9 o 6 lo que hace es desactivar su anterior. Entonces, ambas dos que son anteriores, pues son la etapa 8, que es común para ambas dos. Entonces, recuerden que la etapa 9 o 6 lo que va a hacer es desactivar la etapa 8. Entonces, es una buena que deben de considerarlo en caso de que la etapa 8 efectivamente sea lo que necesiten apagar. A diferencia de que si ahora tenemos el salto, tenemos 5 y vamos a suponer que ahora tenemos un salto hacia adelante. Voy a poner como la transición negada. Aquí voy a poner el 6, voy a poner otra más, otra T, 7. Entonces, esta viene para acá. Esta tenía su transición 1. Esta llega aquí y estas dos. Y estas dos convergen a una. A la 8. Entonces, si yo dibujo la posibilidad de cómo se pueden ver las dos transiciones, las dos posibilidades. Ahí. Algo como por aquí. Así. Oh. Tendrá que ser en rojo. Entonces, pues si vengo por la 5 y se activa T negada, por ejemplo, entonces caigo a 8 y se cumple bien que es transición, diga, de etapa, transición, etapa. Y ya se sigue. O luego, si vengo por 5, pues eso va a hacer que pueda venir por transición, esta, y luego a la 6. Entonces, lo primero a considerar es que eso es por arriba. Y por abajo también hay que considerar que, bueno, o es esta, u 8 puede venir también de 7. Entonces, 8, cada que se active 8, ¿qué etapas son las que va a apagar siempre? 7 y 5. Exactamente. El grab set, no importa por qué camino vaya, indiscriminadamente lo que va a hacer es apagar siempre 7 y 5, porque son las dos posibles que las puede prender. En el caso de que yo venga ahora por este camino de acá, pues 6 lo que va a hacer es apagar 5. Entonces, a final de cuentas, 6 y 8 apagan a 5. ¿Sí? Entonces, no olviden esta parte de quién apaga a quién, porque pues es importante para no dejar ahí luego cosas encendidas sin querer o apagar cosas que no debían sin querer. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. Bien. Entonces, vamos a ver este ejemplito. Entonces, esto es una máquina envasadora y etiquetadora con un como robotcito que es este de aquí. Entonces, pues la envasadora y etiquetadora, pues etiqueta una caja con 4 productos y bueno, todo esto se acciona a través de un pulsador T, ya saben que es como el inicio. Y entonces tenemos que una caja, que es esta de aquí, esta caja que está, digamos, vacía.
llega hasta posicionarse aquí. Justamente en lo que se supone es la posición D0, que es justamente por debajo del robotcito, cuando el robotcito posiciona este brazo de esta manera, a 90 grados. Entonces, la banda transportadora está accionada por un motor M1, que es este de aquí, y se detiene hasta que llegamos a D0. Que bueno, puede ser, hay varios tipos de sensores, aquí se menciona que es un detector óptico. Entonces, si yo tengo una caja aquí que está vacía, entonces originalmente el brazo irá hacia la posición que sería FCP, es decir, va a ser un giro hacia acá. Claro, estamos considerando que en ese momento el bracito no tiene nada, no tiene ningún vasito. Entonces, cuando llega de 0, voy a borrar todos mis garabatos. Cuando llega mi caja vacía de 0, yo tengo mi bracito aquí sin ningún vaso. Entonces, lo que va a hacer es girar hasta toparme con, bueno, ¿cómo va a girar? Pues lo va a hacer a través de un motor M3. Y entonces gira hasta posicionarse a la altura de estos vasitos ahora. Entonces, dependiendo cómo esté, pues el ángulo puede ser ya sea de 180 grados el giro, o no sé si esta banda de acá está justamente atrás, si son 180, si está un poco más al lado, a lo mejor son, no sé, a lo mejor 90 grados, depende cómo esté posicionada, pero para pronto, pues quien nos dice exactamente en qué momento debe de ser activado, pues debe ser este sensor de final de carrera. Entonces gira ese bracito hasta haber alcanzado esa parte posterior donde se encuentran los productos a la espera, ¿no? Una vez que llegan ahí, bueno, claro, estos vasos de aquí son transportados por otra banda transportadora que no se incluyen en el ejemplo, pero bueno, que llegan de esa manera. Luego, cuando el brazo está sobre el nuevo producto, que es lo que les había comentado, ya está girando, entonces abre la pinza de sujeción, que es esta de aquí, que es EI. Y pues bueno, si el electroimán se activa, se abre la pinza, si está en 0, se cierra la pinza. Aquí dice que tenemos un resorte que justamente nos hace que sea 1-0. Y a la vez se abre, y entonces lo siguiente es el descenso. Empieza el descenso a través de un motor M2, que es justamente este de acá, hacer este vaivén hacia arriba o hacia abajo, hasta que FCI lo indica. Entonces estamos considerando que FCI lo que está haciendo es avisarle que, o FCI estaría más que nada a la altura de los vasos, de tal manera que cuando llega FCI al final de carrera, la pinza está abierta y se supone que ya llegó a la altura de los vasitos. Entonces el electroimán se libera, o sea, cambia su estado a 0, y lo cual hace que se cierre la pinza y por tanto pues agarre un vasito. Una vez que esta pinza ya agarró el vasito, pues hay que repetir el mismo ciclo, pero a la inversa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues ahora tengo que subir nuevamente, y una vez que subo, pues el final de carrera FCS, pues me va a decir que estoy hasta arriba. Luego nuevamente el motor, claro, vuelvo a subir a través del motor M2. Se apaga el motor M2 en cuanto pulso FCS. Y luego lo siguiente es que M3 vuelve a girar para hacer que este bracito regrese aquí a la posición en donde estaba exactamente arriba de la caja. ¿Cómo sé que esté arriba de la caja? Pues yo instalé otro sensor que es FCA, que es arriba de la caja. Una vez que yo estoy ahí ya arriba de la caja,
es nuevamente M2 baja, haciendo que esto baje. Y nuevamente va a bajar hasta que FCI lo indique. Entonces, pues bueno, estamos considerando que FCI hace que se posicione siempre el bracito a una altura específica. Vamos a suponer que es esta. Y entonces hasta que FCI lo indique. Luego, se supone que esa altura más o menos, pues consideramos que no está dentro de la caja, pero simplemente acerca el brazo de tal manera que si yo lo suelto demasiado por arriba, pues a lo mejor no cae exactamente dentro de la caja. Entonces por eso baja ese motor para acercarlo un poquito más. Y evitar justamente que mi vasito no caiga o caiga fuera. Entonces se abre la pinza durante 0.5 segundos. Y una vez, bueno, se abre la pinza y después mi bracito vuelve a subir. Luego existe un contador que lo que va haciendo es, cada vez que yo repito este ciclo, todo el ciclo, hasta llegar justamente a la parte donde se reposiciona aquí con la pinza abierta, pues va a haber un contador que vaya checando esa cuenta, y entonces por cada vez que yo liberé esa pinza, ya al final, entonces va a considerar que se ha envasado un producto. La idea efectivamente es que yo llegue a que mi contador cuente los 4 productos que se pueden ver acá en la figura, que son los que se tienen, es decir, aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, si se envasan los 4 productos con ese contador, el contador va a dar la señal de que se terminó, y entonces, cuando ya haya los 4 productos, pues lo que debe de hacerse es que M1 debe de volver a funcionar para que ahora nuevamente una nueva caja se posicione ahí. Entonces, una vez que las 4 cuentas finalicen, entonces básicamente lo que nos está diciendo es que se debe de reiniciar una vez más la secuencia. Luego, bueno, aquí nos dice que en una parte intermedia, es decir, antes de poner, cuando nosotros tenemos los 4 productos ya puestos aquí, cuando nosotros tenemos los 4 productos, aparte va a haber un proceso intermedio que es la de poner etiquetas. Y por ejemplo ahí dice que el proceso de poner el etiquetado puede llevarse a cabo mediante 10 etapas que no se van a representar aquí. Entonces no se van a representar y nada más esa parte de etiquetado se va a representar como una sola etapa que le llaman ahí una macroetapa, pero bueno, que es simple y sencillamente es una etapa ahí agregada que representa que se hace el etiquetado y después se sigue. Entonces vamos a ver cómo se soluciona esto. Antes de ver la solución hay que reiniciar por favor la conferencia, ¿sí? Sí. Sí. Ok.